Vale, decirme una cosa. Generalmente a las personas las tenemos vinculadas con una idea. Por ejemplo, los personajes bíblicos, ¿no? Cada personaje bíblico tenemos creada una asociación. Por ejemplo, si yo os dijera el nombre de Abraham, salta inmediatamente a nuestra mente la fe, ¿no? Porque es una de las características de Abraham, ¿sí o no? Sí. Entonces yo os voy a dar ahora una serie de nombres bíblicos y a ver qué es lo que os viene a la mente de forma automática, sin pensarlo, ¿vale? Y de forma breve. Por ejemplo, el rey David. Goliat. Goliat. Nobleza. Nobleza, vale. Fidelidad. Esa es la idea, sí. A ver qué es lo que nos viene rápido. Noé. Arca. Arca, por ejemplo. Rey. Sí, bueno, también. Pablo. Perseverancia. Apóstol de los gentiles. Amor, vale. Luchador, ¿verdad? Vale, ya ver este. Juan el Bautista. Bautizaba. ¿Bautizaba? Muy bien, muy bien, ¿no? Desierto. Juan el Bautista no iba a la iglesia, entre comillas, ¿vale? Estaba en el desierto. Era mal visto porque estaba en el desierto, de hecho. Sigo. Pedro. Fogosidad, impulsivo. Y a ver este. María Magdalena. Jesús. Arrepentimiento, muy bien. Vale. Manifestación de cariño a Jesús. Cariño. Amor a Jesús, sí. La primera que vio Transformación. al Señor, la primera que supo que el Señor había resucitado. La primera que vio a Jesús después El resucitado. detalle que fue una mujer, no fue un hombre. Sí. Fue una mujer. Vale, seguimos. Judas. Traidor. Traidor. Sí, traidor. Vale, ya Está equivocado, se equivocó. equivocado, traición. Pues traidor. Vale, y a ver este último. Nabucodonosor. Soberbio. Idolatría. Soberbia, idolatría, ¿y tú has dicho? Salvo. Sí, después de toda la historia fue uno que... Vamos a ver la historia. Mecanismo, a ver, no sé decirlo. No, tienes algo ya rápido. Si no vienes, que la idea no está clara. La palabra no me sale, digo. La idea la tiene, Tenía pero su no la papel, palabra. exacto, tuvo su papel. ¿Podéis imaginar estar 7 años en una cárcel? 7 días. 7 años en una cárcel sin hablar con nadie, sin poder cortarse el pelo y sin papel higiénico. Sansón. ¿Os podéis imaginar esa situación? Ah, El castigo que tuvo. Es algo drástico, pero el libro de los mártires hace referencia a que algunos cristianos siglos atrás fueron tratados como animales. Pero en este caso es el rey de la máxima nación, de la más poderosa nación de la tierra, el que estuvo 7 años enteros viviendo como un animal. Y vamos a leerlo, vamos a buscar el libro de Daniel. Vamos a ver cómo se describe esto. Fijaros qué cantidad de detalles hay en esta historia, que a mí es un personaje que me ha llamado muchísimo la atención. Daniel 4. Vamos a leer 31, 32 y 33, que dice lo siguiente. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió
la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Y yo os pregunto, ¿por qué le ocurrió esto a Nabucodonosor? Pregunta rápida. Era muy soberbio. Era muy soberbio, esa es la idea, era muy soberbio. Fijaros que si vais, no sé en vuestras Biblias, pero en la mía por lo menos, el título del capítulo dice locura de Nabucodonosor. Pero bueno, eso es muy matizable, porque en realidad hemos leído el primer versículo, el 31, dice que una voz del cielo, se supone que Dios estaba de alguna forma castigando a Nabucodonosor, estaba tratando de quebrar su orgullo, como decíais, porque pocas personas pudiera ser que hayan existido en este planeta tan orgullosa como Nabucodonosor, porque si el presidente de un gobierno es orgulloso, el presidente del gobierno de la nación o del imperio más grande del planeta, entonces es mucho más orgulloso. Y es el caso, ¿no? Entonces, claro, uno se pregunta, ¿por qué Dios le humilló de esta manera a Nabucodonosor? Porque es muy, muy severo el castigo o el procedimiento que Dios utiliza, ¿no? Porque yo no conozco en la Biblia un caso tan drástico en el que Dios somete a una prueba a un hombre como esta. A un hombre, al margen de lo que pasó Jesús, ¿eh? Es que antes había tenido un privilegio muy grande de conocer la profecía de los reyes. Ahí vamos a ir, espera un momento. Pero antes de eso, no sé si alguno por curiosidad alguna vez ha mirado lo que significa el nombre Nabucodonosor. Porque conociendo el significado del nombre, uno lee la historia y dice, entonces es como que se te abre todavía más el discernimiento de qué está ocurriendo en esta historia. El nombre de Nabucodonosor quiere decir el que protege de las desgracias. Este era el rey que protege de las desgracias. 7 años humillado como un animal. Imaginaros en el reino de Babilonia, la mayor nación de la humanidad, y el pueblo viendo el rey que protege de las desgracias como un animal. Qué humillación, no solo para él, sino para todo el país entero. Desgraciado, ¿no? Sí, algo muy interesante. Claro, y si leemos el contexto, como antes mencionabais, primero había tenido un sueño. Y en el sueño, que no se acuerda del sueño, manda que a sus sabios vengan a decirle cuál era el sueño y cuál era la interpretación. Y si no, dice el texto, os hago pedazos. ¿Os hago qué? Os hago pedazos. Tal cual, esas fueron las palabras que dijo. Daniel 2:47. En esa cita de Daniel 2:47, él, después de que había amenazado a todos sus sabios, incluido Daniel, como no me interpretéis el sueño, os hago pedazos. Entonces sí se da cuenta que hay algo sobrenatural y reconoce al Dios de los cielos. Pero es curioso porque en ese texto dice, el Dios vuestro es Dios de dioses, el vuestro. Empieza a conocer al Dios vuestro, que por cierto, en el siguiente episodio, si recordáis, este rey que era muy soberbio, había visto un sueño que Dios le había dado, que un profeta de Dios le había interpretado diciendo, tú eres la cabeza, pero luego viene otro detrás tuyo. Pero él dice, no, mira, a mí esta estatua que Dios me ha mostrado a mí no me gusta. A mí me gusta que toda la estatua sea de oro, porque yo represento el oro, toda la estatua de oro, y además la voy a construir. Y construyó una estatua de oro de entre 20 y 30 metros, y dijo, y ahora voy a construir un horno, porque si alguien no me adora a través de esa estatua, lo meto en el horno.
O sea, era un hombre que no tenía ningún tipo de miramiento con la vida de los demás, Tiene temor de Dios. porque hacía un horno no para meter salchichas, sino para meter personas. Estaba con Dios. Él creía que era Dios, esa es la idea. Él mismo se considera a sí mismo Dios. Pero aquí viene otra vez Dios, actúa por segunda vez. Dios se quiere mostrar a este rey orgulloso, asesino, soberbio, tirano. Y de repente el plan no le sale bien y el mismo Jesús aparece con los 3 hebreos dentro del horno y por segunda vez sus palabras fueron, si leemos el capítulo 3, 28, veo 4 hombres y dice el texto, y el cuarto, quizás en vuestras versiones dice, el cuarto es como hijo de dioses, pero la versión original dice como hijo de Dios, como hijo de Dios. O sea que no es lo mismo para nada. De alguna forma Dios estaba manifestando a Nabucodonosor, primero en el sueño, segundo en el horno, pero él seguía orgulloso. Y él creía que todavía él mismo era Dios. Así que Dios tiene que por tercera vez va y le avisa, mira, tiene un segundo sueño y en el sueño se le avisa de alguna forma de que como todavía sigue siendo orgulloso, vamos a cortar el árbol de raíz. Tiene el sueño y por segunda vez se le lleva la interpretación del sueño, un árbol que crece hasta el cielo, que está sobre todo, ¿conocéis? Un montón de nidos. Los pájaros que eran nidos en el cielo Bajo él. y todo bajo él. Ese es el sueño del carácter del propio Nabucodonosor. Pero viene una mano y de repente corta el árbol. Entonces viene, obviamente, como ya tenía la experiencia de que Daniel le había explicado el sueño anterior, va a Daniel y dice, bueno, ¿y esto qué? Bueno, es que es sumamente interesante lo que Daniel le dice, porque Daniel explica el sueño. Y Daniel intuye lo que está por venir, y seguir leyendo en la Biblia, vamos a buscarlo porque me parece sumamente interesante. De alguna forma, en el capítulo 4, fijaros el versículo 27, fijaros lo que Daniel le dice a este hombre. Le dice, tus pecados redime con justicia. Le está tratando de hacer un llamado al arrepentimiento porque lo que te viene es duro. Es como si Daniel le estuviera, digamos, avisando, mira, si tú no te arrepientes de tu orgullo, Dios va a meter el hacha. ¿Y qué ocurrió 12 meses después de que Daniel va a avisarle? Fijaros versículo 30. Él, 12 meses después, estaba en su palacio y se enorgulleció todavía de todo lo que había hecho y cuán grande era él y demás. Y entonces, por eso ocurrió lo que hemos leído en los textos antes del 31 al 33. Que Dios tuvo que someterle a la prueba más dura que un ser humano ha pasado en este planeta, posiblemente. ¿Y por qué? Ahora vuelvo a hacer la pregunta del principio. ¿Por qué Dios permite algo tan fuerte y tan duro en este hombre? Porque le amaba. Porque la amaba, precisamente. Por misericordia de él, porque Dios, de alguna forma, lo que quería hacer con Nabucodonosor era que se arrepintiera y que se convirtiera, porque Dios quiere a todo ser humano, da igual cuán lejos haya llegado, da igual cuánto pecado haya habido en la vida de esa persona, Dios quiere a todos los seres humanos, incluso a los políticos corruptos, incluso al Papa, incluso a los que están metidos en redes de pedofilia. Podríamos nombrar cantidad de pecados, pero lo que yo os pregunto ahora es, ¿en qué nos parecemos nosotros a Nabucodonosor? Evidentemente el orgullo y el egoísmo que todos tenemos es una forma de egolatría, como la tenía también Nabucodonosor. Y a veces nosotros somos nuestros propios dioses cuando nos colocamos por encima de Dios. Cuando hacemos nuestra voluntad, en vez de la voluntad de Dios, nosotros somos Nabucodonosor.
¿Cómo termina la historia de Nabucodonosor? Fijaros cómo termina después de esos 7 años que parece un periodo exagerado, pero es que si Dios permitió que fueran 7 años es que hacían falta 7 años. Porque si hubieran hecho 3 años, Dios solo habría permitido este castigo 3 años. Entonces, fijaros cómo termina el versículo 37. Esto es después, cuando él recobra el entendimiento y se da cuenta de todo lo que ha ocurrido. Dice el versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Fijaros que él mismo dice sus caminos justos. Quiere decir que estos 7 años, esto que Dios ha hecho conmigo, esto es justo, porque yo era tan soberbio. Él reconoce que era soberbio. Dice, él puede humillar a los que andan con soberbia. Está hablando de él. Así que, ¿creéis que se arrepintió? Sí. Sí, se arrepintió. Está claro que sí, ¿no? Y de hecho, es interesante porque era el rey de la nación. Él, en su arrepentimiento, de alguna forma, la nación de Babilonia reconoció al Dios del cielo, ¿no? También, ¿no? Y curiosamente, he estado pensando antes, el rey de Babilonia, con todo el símbolo que es Babilonia en la Biblia, el rey de Babilonia se arrepiente de un pecado. Israel crucifica a Cristo y no se arrepiente del pecado. Pero bueno, eso lo dejo ahí. Es algo muy curioso. Ahora, fijaros que hay una cosa y hay un símil entre Lucifer y Nabucodonosor, para mí al menos. Lucifer quiso ser rey. Nabucodonosor quiso ser rey y fue rey. ¿Cuál es la diferencia? Que Lucifer no se arrepintió y Nabucodonosor sí se arrepintió. Lucifer también fue rey de todo el planeta, parecido a Nabucodonosor, que era el emperador de la tierra. Sí, de alguna forma todos tenemos que escoger entre Lucifer y Nabucodonosor, porque el pecado es un reflejo del carácter de Lucifer. Entonces, si no nos arrepentimos, seguimos el ejemplo de Lucifer. Si nos arrepentimos, seguimos el ejemplo de Nabucodonosor. ¿Sí o no? Ahora os pregunto, ¿creéis que Nabucodonosor se convirtió? Sí. Así lo dice. Así entendí. Sí. Si la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, obviamente también eso se dijo por Nabucodonosor, ¿verdad? Me he tomado la molestia de mirar varios comentarios bíblicos, porque la impresión que da es que él se convierte, aunque no dice Nabucodonosor se convirtió, pero he mirado, por ejemplo, en el comentario de Matthew Henry, que es uno de los comentarios más reconocidos de la Iglesia protestante. Fijaros qué comentario hace. Nabucodonosor perdió su sanidad mental por algún tiempo a fin de que su alma fuese salva para siempre. Y buscando también un comentario de Wesley, de John Wesley, lo dice de otra forma, dice: ¿puede decir alguien que este hombre no se convirtió? Y sigue diciendo: no podemos dudar de su salvación, de la misma forma que no dudamos de la salvación de Salomón. Y tercer y último comentario, dice así: el rey Nabucodonosor, delante de quien Daniel honró con tanta frecuencia el nombre de Dios, finalmente se convirtió plenamente y aprendió a engrandecer y glorificar al Rey del cielo. Interesante, ¿verdad? A mayor rebelión de un ser humano, la medida de Dios es más drástica para que se arrepienta y se convierta. Así que, por ejemplo, tenemos el caso del apóstol Pablo, que también Dios tuvo que humillarlo hasta el polvo, pero fueron 3 días. El orgullo de este hombre fue mucho mayor que el de Pablo. Y ahora yo os pregunto,
¿Y cuánto tiene Dios que humillarnos a nosotros para que realmente nos arrepintamos y nos convirtamos? A cada uno en su vida personal, de una forma diferente, porque a más medida de orgullo, más fuego nos va a tocar sufrir. Porque lo que Dios quiere es quemar la escoria de nuestros caracteres, y lo utiliza o con quebrantamiento, por ejemplo, como en el caso este de Nabucodonosor, y el mismo, no sé si recordáis ese salmo de David que dice, he venido a ser como vaso quebrado. Salmo 31 dice eso. Dios a veces tiene que quebrarnos, o como también dijo Jesús, el que no cayere sobre la roca, hay que caer sobre la roca, ser desmenuzados, o ser pasados por el fuego, o sufrir otro tipo de problemas. Así que, como creo que alguna vez os dije, Dios tiene dos escuelas diferentes, que son la escuela del amor y la escuela del dolor. Nicodemo fue transformado y convertido por medio del amor, y tenía un carácter. Lentamente se produjo una conversión. Nicodemo, el dirigente de Israel, Sí, pero no era pagano. no estaba convertido. No estaba, pero no era pagano de estar. Fue con amor, exactamente. Pero, por ejemplo, Pablo, que sí era un creyente, lo tiene que humillar, a diferencia de Nicodemo, que no. Pero en el caso de este, la escuela del dolor es lo único que consiguió convertir a este rey malvado y tirano. Así que cuando yo os preguntaba al principio ¿qué os viene a la mente con el nombre de Nabucodonosor? Y alguien decía, bien, soberbia, y ese sí. Pero después de estudiar este tema, el personaje de Nabucodonosor para mí es el símbolo de la conversión de una persona que no conoce a Dios. Es el símbolo de la conversión. De la esperanza que cualquiera, aun tan como Nabucodonosor, puede. Esa es la idea, que la misericordia de Dios llega incluso a las personas más malvadas que podamos imaginar en este planeta. Dios no limita su misericordia a los más buenos, por decirlo de alguna forma. Su misericordia llega a todo ser humano. Y Dios quiere salvar a un tirano, y si Dios quiere salvar a una persona tan malvada que no tiene pena de matar a las personas, Dios quiere salvarnos a nosotros igual también. Y a cualquier persona, de hecho. Ahora bien, para que eso ocurra, para que nuestros corazones sean convertidos, Dios puede que permita que ocurran cosas en nuestras vidas fuertes, que seamos humillados hasta el polvo, que nos arruinemos, que perdamos la vida de un familiar o cualquier cosa que pueda ocurrirnos, pensemos que Dios está al control y que quizás lo que Él quiere, aunque no lo sepamos, como no lo sabía Nabucodonosor, lo que Él quiere que ocurra es que nos convirtamos y entreguemos nuestras vidas a Él. Amén.